La casa de playa es mía, dijo mi nuera, levantando el llavero como si fuera un trofeo justo en medio del almuerzo familiar de domingo. Mi hijo no abrió la boca. Ya tenían todo planeado para mudarse ese mismo fin de semana. Yo no dije ni una palabra. A las 2 en punto abrí mi celular. Los códigos cambiaron. El acceso se bloqueó. Y por primera vez se dieron cuenta de que me habían subestimado por completo. La casa de playa en Mazunte es mía a partir de hoy, anunció Renata, alzando el llavero plateado como si fuera un premio de lotería. Mi hijo Mateo me miró nervioso, pero se quedó callado, mientras su esposa ya imaginaba cómo reacomodaba los muebles. Estábamos en el jardín techado de mi casa en Puerto Vallarta, disfrutando del almuerzo dominical. El aroma del pan recién horneado y el café no alcanzaba a disimular el frío que se sentía en la mesa. Renata llevaba semanas insistiendo en que Mateo se quedara con la propiedad frente al Pacífico para organizar eventos de networking de su agencia de marketing. Mateo, mi único hijo, solo asentía en silencio y se arreglaba la corbata con gesto inquieto mientras ella ya hablaba de tirar la cocina vieja y poner una de diseño moderno. Yo tomé un sorbo de mi café negro y los observé con calma. Creían que esa casa era una herencia que ya podían repartirse, pero se les olvidaba un detalle importante. La propiedad formaba parte de la Fundación del Mar, que mi difunto esposo y yo habíamos creado con mucho cariño para proteger nuestro patrimonio. Renata me sonrió con lástima y dijo: «Doña Marta, ya no vas a estar cómoda ahí. Las escaleras son muy empinadas para tu edad». Yo no le devolví la sonrisa. Solo sentí una claridad profunda que me llenaba por dentro. Sabía que para el siguiente fin de semana ya tenían organizada una gran fiesta de inauguración con catering e invitados de su círculo profesional. Ni siquiera me preguntaron si yo quería ir al mar ese fin de semana. Renata revisaba la lista de invitados en su tableta mientras Mateo comía su huevo en silencio. Miré mi reloj, las 11:45. En 15 minutos exactos, la administración automática de la fundación pasaría a la siguiente etapa, una cláusula que yo había activado meses atrás. Mi celular vibró sin sonido. En el bolsillo del delantal, un mensaje corto de la administración de la casa en Mazunte. Todo estaba listo. Mientras Renata hablaba entusiasmada del color de las nuevas cortinas, yo solo recordaba las palabras de mi esposo. La confianza es buena, pero un buen marco de reglas es mejor. El juego apenas estaba empezando. ¿Ya empacaste tus cosas del cuarto de arriba, Marta?, preguntó Renata, como si nada, sin levantar la vista de su pantalla. Mateo carraspeó incómodo y trató de suavizar las cosas. «Claro que te ayudamos a llevar lo que queda a tu departamento en la ciudad, mamá». Yo dejé la taza de café en la mesa sin hacer ruido y los miré a los dos. Hablaban de mí como si ya fuera un mueble viejo que había que arrinconar. La arrogancia con la que Renata disponía de lo mío era impresionante, pero yo me quedé callada. Eran las 11:55. Por debajo de la mesa desbloqueé mi teléfono y abrí la app de la empresa de seguridad que cuidaba todas nuestras propiedades. Con un simple movimiento, cambié el estado de acceso de la casa de playa de familiar a restringido solo beneficiaria principal. Al instante, el sistema generó nuevos códigos digitales para todas las puertas y el portón de entrada. Las llaves físicas que Renata sostenía con tanto orgullo se convirtieron en pedazos de metal inútiles. Miré a Mateo directo a los ojos, pero él apartó la mirada. Había elegido las ambiciones de su esposa por encima del respeto a su madre. «Todavía no he empacado nada», respondí con voz tranquila y firme. Renata soltó una risita. «Bueno, el tiempo apremia. Los trabajadores llegan el lunes a las 8 de la mañana». Justo en ese instante, mi pantalla se puso verde, las 12:00 en punto. La fundación ahora estaba bajo mi control exclusivo.
Mateo ya no aparecía como codecisor, consecuencia de que no había colaborado con los gastos de mantenimiento el año anterior. Él todavía no lo sabía, pero legalmente era solo un invitado en el mundo que yo administraba. Afuera en el jardín empezó a caer una llovizna suave y las gotas repiqueteaban contra el vidrio. Renata se levantó para guardar el llavero en su bolsa, pero yo le tomé la muñeca con suavidad pero con decisión. «Déjalas ahí, Renata», le dije en voz baja. La confusión en su rostro fue la primera victoria del día. «¿Qué significa esto, Marta?», siseó Renata, intentando retirar el brazo, pero yo no la solté hasta que dejó las llaves sobre la mesa. Mateo nos miró atónito. «Mamá, ya lo habíamos hablado. Necesito la casa para mi carrera», balbuceó, aunque su voz sonaba débil y poco convincente. No respondí de inmediato. Tomé las llaves y las guardé en mi bolsillo. «Esa casa no es un juguete para fiestas de marketing, Mateo», dije con naturalidad. «Es una herencia que exige responsabilidad y ustedes dos no la han demostrado hasta ahora». Renata se puso roja y su voz subió de tono. «No puedes hacernos esto. Las invitaciones ya salieron. El catering está pagado. Tenemos derecho». Me levanté despacio y me alicé el delantal. «¿Derecho? Llevan 2 años sin siquiera pintar la casa, pero ahora quieren usarla de fondo para sus eventos. Así no funciona». En ese momento vibró el celular de Mateo. Era un mensaje automático del sistema de seguridad de la propiedad en Mazunte acceso denegado. Favor de contactar al administrador. Se quedó mirando la pantalla y palideció. «¿Cambiaste los códigos?», susurró incrédulo. Yo solo asentí. «Profesionalicé la administración. Quien quiera usar la casa tiene que seguir las nuevas reglas de la fundación». Renata ya casi gritaba: «Esa es mi casa. Nos lo prometiste». La miré con calma. «Nunca prometí nada. Tu esposo hizo suposiciones que no coinciden con los documentos de la fundación». Sin decir más, empecé a levantar los platos. El silencio que cayó sobre la mesa era pesado y denso. Mateo parecía un niño al que le acaban de quitar el juguete favorito. Me miró como si me viera por primera vez la mujer que no solo heredó el imperio de su padre, sino que lo había mantenido con disciplina de hierro. Siempre había confundido mi silencio con debilidad. Un error fatal que ahora le estaba costando caro. Renata cambió de estrategia. Se sentó de nuevo, respiró hondo y forzó un tono más amable. «Marta, somos familia. Hablemos con sensatez. Solo necesitamos la casa este mes para estabilizar la empresa». Dejé la cafetera a un lado y la miré a los ojos. «Si se trata de negocios, Renata, entonces hablemos como en los negocios. La renta de la casa en temporada alta es de 45,000 pesos por semana». Mateo casi se atraganta con el agua. «Renta a tu propio hijo», asentí sin inmutarme. «La fundación tiene que cubrir el mantenimiento, como se negaron el año pasado a pagar su parte de los impuestos y el seguro, ya no hay uso gratis. Es una decisión puramente económica». Vi cómo Renata apretaba los dientes. Contaba con tener la propiedad como recurso gratuito para sus cuentas. «Eso es ridículo», dijo con frialdad. «Vamos a ir y llamamos al cerrajero para que abra la cerradura. Mateo aparece en los papeles de la fundación». Sonreí apenas. «Mateo es beneficiario, no administrador con firma autorizada. El cerrajero llamará a la policía si intentan entrar sin código válido. Ya instruí a la empresa de seguridad para que reporte cualquier intento no autorizado». Mateo bajó la cabeza. Me conocía lo suficiente para saber que no amenazaba en vano. También sabía que yo había documentado cada peso que invertí en su educación. «¿Cuánto nos costaría entonces hacer la fiesta del sábado?», preguntó en voz baja. Le dije la cantidad de la renta semanal más un depósito por posibles daños al piso de madera, el mismo que Renata decía que había que cambiar de todos modos. Renata se levantó de un salto. «No vamos a pagar ni un centavo, vámonos, Mateo». Salió furiosa del jardín techado.
Mateo dudó un segundo. Me miró como si quisiera decir algo, pero al final siguió a su esposa como una sombra. Me quedé sola entre los restos del almuerzo que iba a ser una celebración y terminó siendo una lección. Sabía que intentarían convencerme, pero mi decisión estaba tomada. Cuando la puerta se cerró, una calma extraña pero agradable llenó mi casa. Me senté en el pequeño despacho que aún olía a la pipa de mi esposo. Mi teléfono no paraba de iluminarse. Renata enviaba mensaje tras mensaje furioso: «Estás destruyendo nuestra vida. ¿Cómo puedes ser tan sin corazón? ¿No esperes que te visitemos en Navidad?». Ni siquiera los leí completos, los archivé directo. La manipulación emocional nunca había funcionado conmigo. En cambio, abrí mi banca en línea. Vi los pagos automáticos mensuales con los que hasta entonces ayudaba a Mateo con sus seguros y el leasing del coche. No eran cantidades enormes, pero sí suficientes para darle una vida cómoda sin preocupaciones. Con 3 clics los cancelé. Si decían que necesitaban la casa de playa para su negocio, que aprendieran también a cubrir sus gastos personales. Era hora de que Mateo asumiera toda la responsabilidad de su vida. Por la tarde me llamó mi cuñada. «Marta, ¿qué está pasando? Renata anda contando que los echaste de la casa». Me mantuve serena. No eché a nadie, solo aclaré las condiciones de uso de la fundación. Si uno quiere ser adulto, tiene que poder pagar sus cuentas. Mi cuñada se quedó callada un momento y luego soltó una risita. «Tienes razón, Marta. Siempre has sido la más sensata de todos. No te dejes». Me preparé una taza de té y miré por la ventana el jardín oscuro. Mañana era lunes y sabía que Renata intentaría mandar a los trabajadores a Mazunte de todos modos. Creía que un obrero con su orden tendría más autoridad que la dueña. Tomé el teléfono y llamé al pintor que ella había contratado. Lo conocía desde hacía años. «Buenas noches, don Roberto. Llamo por el trabajo del lunes en la casa de playa». En 5 minutos, ese frente también quedó resuelto. El lunes por la mañana ya estaba a las 7 en la cocina con el periódico. Imaginaba a Renata manejando su camioneta elegante rumbo al Pacífico, convencida de que ese día sentaría las bases de su nueva oficina de representación. A las 8:15 llegó la primera llamada de Mateo. Sonaba desesperado. «Mamá, los trabajadores se fueron. Don Roberto dice que cancelaste el trabajo porque tú eres la que manda». «Así es», respondí tranquila mientras pasaba la página. «Soy la única que puede autorizar cambios en propiedades de la fundación. Como no me enviaron planos ni pidieron permiso, cancelé la cita». Mateo bufó de rabia. «Estamos aquí frente al portón y el código no funciona. Renata está gritándole al guardia por teléfono». Tomé un sorbo de té. «Dile a Renata que deje de gritar. El personal solo hace su trabajo. Si quieren entrar, pueden recoger la llave en la agencia del pueblo», presentando el contrato de renta firmado que les envié anoche por correo. «Contrato de renta, esto es una locura», exclamó Mateo. «Somos tus hijos y precisamente por eso les estoy enseñando cómo funciona el mundo», respondí con firmeza. «Tienes 35 años, Mateo. ¿Da vergüenza que sigas esperando que todo sea gratis? Mientras en cada comida me tratas como si ya no estuviera en mis cabales». Fue la primera vez que lo dije tan claro. Al otro lado de la línea se hizo un silencio repentino. Mateo colgó. Sabía que ahora estarían en el coche echándose la culpa mutuamente o planeando algo nuevo. Pero en Mazunte, ese día, no se daría ni una sola brocha. Me puse los guantes de jardín y salí a cuidar mis rosas. El trabajo físico me ayudaba a mantener la cabeza clara. No estaba triste, estaba aliviada. Por primera vez en años me sentía no como la alcancía que siempre saqueaban, sino como la mujer que decidía sobre su propia vida. Por la tarde, por las cámaras de vigilancia, vi cómo su auto se alejaba de la propiedad en Mazunte. Habían desistido. Por hoy. El martes por la mañana
Llegó la siguiente ola, aunque esta vez más callada. Mateo llamó. Su voz sonaba apagada. Mamá, no se cobró el leasing del coche. El banco dice que la cuenta no tiene fondos porque faltó tu transferencia. Yo estaba cortando flores en la sala. Correcto, Mateo. Cancelé las ayudas mensuales. Como ahora eres un exitoso hombre de negocios con grandes planes inmobiliarios, pensé que ya no necesitabas esos pequeños montos. Fue una lección dura pero necesaria. Mateo había vivido por encima de sus posibilidades durante años, cubierto por mi generosidad silenciosa, mientras Renata me llamaba anticuada y freno. ¿Y cómo pago el coche ahora?, preguntó casi desesperado. Quizá vende el reloj caro que Renata te regaló en tu cumpleaños, con el dinero que te presté para abrir tu despacho, sugerí. Escuché su respiración pesada. Sabía que tenía razón. Poco después llamó Renata. Ya no intentaba halagarme. Eres una vieja malvada, Marta. Quieres arruinarnos solo porque queremos vivir nuestra vida. Me mantuve completamente serena. No, Renata. Les dejo vivir su vida, pero con su propio dinero. Eso es lo que querían, no independencia de la vieja generación. Colgué antes de que pudiera responder. Pronto empezaron a correr rumores en la ciudad. Renata intentaba pintarme como una anciana confundida ante conocidos comunes, pero mis amigos de muchos años sabían la verdad, conocían mi disciplina. Uno de mis más viejos amigos, un banquero jubilado, me llamó y se rió. Por fin, Marta. Hace rato que me preguntaba cuándo ibas a cerrar la llave del dinero. El muchacho ya necesita aprender a caminar solo. Por primera vez desde la muerte de mi esposo, me sentí realmente fuerte. No era una carga que había que administrar. Era quien tenía los recursos. Y estaba dispuesta a usarlos solo donde se valoraran. Empecé a planear un viaje sola a Italia, sin pedir permiso a nadie. Se acercaba el jueves, el día en que Renata planeaba empezar los preparativos de su gran fiesta en la playa. Las redes ya estaban llenas de sus anuncios. Evento exclusivo en nuestra nueva sede frente al mar. Yo seguía sus publicaciones con cierta ironía. Todavía no había firmado el contrato de renta, seguramente esperando que yo cediera en el último momento, pero no cedí. En cambio, envié un aviso oficial al Servicio de Seguridad y a las autoridades locales. Ese fin de semana no se autorizaban eventos en la propiedad de la Fundación del Mar. El jueves por la tarde, Renata tuvo que tirar la toalla. Publicó un breve y furioso mensaje. Debido a problemas técnicos imprevistos, nuestro evento se pospone. Estamos impactados por la falta de confiabilidad de ciertos socios. ¿Ciertos socios?, pensé mientras tomaba un sorbo de vino blanco. Ni siquiera podía admitir que se había estrellado contra un muro que ella misma había construido con su arrogancia. Esa noche, Mateo pasó solo por mi casa. Se veía cansado. Se sentó en la cocina y nos quedamos en silencio un buen rato. Está furiosa, mamá, dijo al fin. Es su derecho, respondí, pero no es la dueña de esta casa, y tú tampoco mientras te comportes como su asistente. Mateo me miró. Me acostumbré a la vida fácil, ¿verdad? Asentí. Sí, y permitiste que ella me tratara sin respeto para no perder esa comodidad. Ese fue tu error. Parecía que estaba pensando. Por primera vez en meses, se veía como mi hijo otra vez. No como la marioneta de Renata. No pidió dinero. No pidió la casa. Solo preguntó, ¿algún día podremos hablar normal otra vez? Eso depende de ti, Mateo, dije. Pero los viejos tiempos, en los que yo pagaba todo y me callaba, se acabaron. Se levantó, me dio un beso rápido en la mejilla y se fue. Fue un pequeño avance, pero importante. Renata, en cambio, todavía estaba lejos de entender. Ya planeaba su siguiente movimiento, pero yo le llevaba 2 pasos de ventaja. El viernes por la mañana, tomé una decisión que terminaría de definir el equilibrio de poder en la familia. Llamé a mi sobrino Andrés, un joven modesto,
pero muy capaz, que estudió ingeniería ambiental y amaba la vida cerca del mar. Nunca había peleado por la herencia y siempre ayudaba cuando había que arreglar algo en la casa de playa, sin pedir nada a cambio. Andrés, le dije por teléfono, quiero que te hagas cargo oficialmente de la administración de las propiedades de la fundación. Tendrás un presupuesto fijo y decisión total sobre quién usa qué. Si Mateo o Renata quieren la casa, de ahora en adelante tendrán que pasar por ti. Andrés se sorprendió, pero aceptó. Sabía cuánto significaba esa casa para mí. Era la persona ideal para protegerla de los planes egoístas de Renata. Envié un correo corto a Mateo y Renata, presentando a Andrés como nuevo administrador. La reacción llegó rápido. Renata llamó furiosa: «Esto es una ofensa, poner a ese muchacho de pueblo por encima de nosotros». Escuché sus gritos durante 3 segundos exactos, colgué y bloqueé su número durante el fin de semana. Fue liberador. Ahora tenía un colchón entre su ambición y yo. El sábado por la tarde fui yo misma a Mazunte, no a celebrar, sino a disfrutar del silencio. La casa estaba limpia, el aire olía a sal y el portón permanecía cerrado para quienes no respetaban la historia de ese lugar. Andrés ya estaba ahí, revisando la instalación eléctrica. Tomamos café juntos en la terraza. «Es un lugar hermoso, tía Marta», dijo. «Habría sido una lástima que se convirtiera en un club de fiestas ruidosas». Miré hacia el mar. Probablemente Mateo y Renata estarían en su departamento en la ciudad discutiendo sobre los sueños rotos y las cuentas sin pagar. No sentía lástima, solo una profunda satisfacción. Había salvado mi herencia y le había dado a mi hijo la oportunidad de convertirse por fin en un hombre. Si la aprovechaba o no dependía de él. Yo había cumplido con mi deber, hacia mi difunto esposo y hacia mí misma. Los roles de poder ahora quedaban claros para todos. Había pasado un mes. Estaba sentada en la terraza de la casa de playa viendo los primeros veleros en el Pacífico. Mi vida había cambiado por completo. Mateo había empezado a pagar sus deudas. Y lo que más me sorprendió, se había separado de Renata. Me contó que el verdadero carácter de ella salió a la luz cuando se cortó el flujo de dinero y la casa prestigiosa quedó fuera de su alcance. Fue doloroso para él, pero se veía liberado. Ahora me visitaba seguido los fines de semana, pero ya no llegaba con las manos vacías. Traía pan dulce o ayudaba a Andrés a cortar leña. Había aprendido a ver la llave no como un derecho de nacimiento, sino como un privilegio que se gana con presencia y cuidado. Volvíamos a hablar con honestidad, sin la presencia tóxica de las ambiciones de Renata. Ella había desaparecido de nuestras vidas buscando una nueva víctima para sus sueños de networking. La fundación florecía bajo la administración de Andrés. Había renovado de forma sostenible 2 departamentos pequeños en la ciudad y los rentaba a precios justos, justo como mi esposo habría querido. Yo ya casi no tenía que ocuparme de nada, salvo de las decisiones estratégicas importantes. Mi celular pasaba horas apagado. El control digital que tomé el día del almuerzo se había convertido en una estructura sólida que daba seguridad a toda la familia en lugar de generar conflictos. Esa mañana tocaron a la puerta de la terraza. Era Mateo. Traía 2 bicicletas listas. «¿Quieres ir al faro, mamá?», preguntó sonriendo. Me levanté, me alicé el vestido ligero de verano y asentí. «Claro que sí, hijo, pero tenemos que volver a tiempo». Le prometí a Andrés que revisaría los nuevos planos para el jardín. Sentí una profunda paz. No era la vieja amargada que Renata me había llamado. Era la guardiana de nuestro legado. No había peleado con abogados, sino con consecuencias claras. Mi imperio no consistía solo en casas y dinero, sino en el respeto que había recuperado.
Mientras pedaleábamos por el camino de la playa, supe que el futuro de la familia estaba asegurado, no con regalos, sino con límites claros. Respiré el aire fresco del mar y sonreí. La casa era mía, el control era mío, y mi corazón, por fin, volvía a sentirse ligero. Algunas cosas no se pierden de un momento a otro. Simplemente nunca las habíamos tenido realmente en las manos. Y cuando uno recupera el control, se ve quién ocupa realmente qué lugar en la vida.